El rostro robado. La clínica del Dr. Vicente de la Torre era un templo moderno de la perfección. Paredes inmaculadas, luces frías que reflejaban la promesa de la juventud eterna y un ambiente que exudaba lujo y exclusividad. El cirujano plástico, reconocido por sus innovadoras técnicas y su imponente reputación, se había convertido en el arquitecto de nuevas vidas. No solo transformaba rostros, sino que creaba nuevas identidades, reescribía la historia de sus pacientes con bisturí y precisión. Era un dios del cambio, un hombre que dominaba la carne como otros dominan la arcilla. A lo largo de los años, el Dr. de la Torre había perfeccionado sus métodos. Procedimientos experimentales, a menudo riesgosos, en los que la promesa de una belleza indescriptible era el único pacto. Aquellos que deseaban transformarse lo buscaban a él, dispuestos a pagar cualquier precio por la perfección física. Para el Dr. de la Torre, no había límites. Solo su deseo insaciable de trascender los confines de la estética lo guiaba. Pero con el tiempo, algo comenzó a cambiar. Los resultados no eran los esperados. No de inmediato, sino gradualmente, como un eco de algo más profundo que simplemente una piel renovada. Los primeros casos parecieron ser simples anomalías, pequeños desajustes en los procedimientos que se corregirían con el tiempo, pero con cada paciente, la inquietud crecía. Los rostros y cuerpos que él había creado no solo se veían distintos, sino que también se comportaban de manera extraña, como si, detrás de la nueva apariencia, algo más estuviera tomando el control. La primera señal llegó con Clara, una mujer que deseaba borrar todos los vestigios de su pasado, reemplazando la cicatriz que le había dejado un accidente de coche con una piel impecable. Su rostro nuevo era perfecto, pero algo en su mirada parecía distante, vacía. Al principio, el Dr. de la Torre pensó que era el trauma de la cirugía, el proceso de adaptación a su nueva vida. Pero pronto, Clara comenzó a mostrar comportamientos que no coincidían con la mujer que había sido antes. Se volvió fría, distante, como si fuera una desconocida. No hablaba de su pasado, y cuando lo hacía, sus recuerdos parecían ajenos, como si le pertenecieran a alguien más. El Dr. de la Torre, desconcertado, pero confiado en su habilidad, intentó disipar las dudas. Sin embargo, los casos continuaron. Con cada nuevo paciente que pasaba por sus manos, el patrón se repetía. Transformaciones perfectas en apariencia, pero con un comportamiento cada vez más errático, como si sus almas fueran capturadas y reemplazadas por algo ajeno. Intrigado, el cirujano comenzó a investigar, a buscar respuestas en los límites de la ciencia y la ética. Sin embargo, cuanto más profundizaba, más oscuro se volvía el abismo que había abierto. No estaba cambiando solo los cuerpos de sus pacientes, algo mucho más oscuro se estaba desatando. Los recuerdos se desvanecían, las personalidades se desmoronaban. Algo más, algo antiguo y oculto, estaba atrapando las almas de aquellos que había transformado. Pronto, las preguntas que el Dr. de la Torre había evitado por años se hicieron imposibles de ignorar. ¿Era su arte una forma de liberación? ¿O había condenado a sus pacientes a una nueva forma de cautiverio? Y lo más aterrador de todo, ¿sería él el siguiente? El Dr. de la Torre comenzó a notar que su propia mente también empezaba a vacilar. Cada vez que observaba a uno de sus pacientes transformados, un sentimiento extraño lo invadía. Era como si, en el fondo de sus ojos, hubiera una chispa de algo que no pertenecía a esa persona. Una fugaz conciencia, algo que no podía ignorar. A veces, veía a Clara en los pasillos de la clínica, vagando por el lugar como un espectro. Sus movimientos eran lentos, sus ojos carentes de la energía vivaz que había tenido antes. Era una mujer vacía, atrapada en un cuerpo que ya no era suyo. Los informes sobre sus otros pacientes, aquellos que se habían sometido a los procedimientos más radicales, también comenzaban a mostrar patrones inquietantes. Sus personalidades se desvanecían, dejando lugar a nuevas versiones de ellos mismos. Había algo profundamente inquietante en cómo sus vidas anteriores parecían desaparecer por completo. Ya no eran las mismas personas. Se comportaban como si hubieran sido ocupadas por otras entidades.
ajenas a quienes alguna vez fueron. Un día, el cirujano recibió a Andrés, un hombre que había sufrido años de inseguridades por su imagen y había solicitado cambiarlo todo. Su rostro, su complexión, incluso su voz. Después de la intervención, Andrés mostró una transformación asombrosa, más allá de lo que el doctor de la Torre había anticipado. Pero algo no estaba bien. El hombre ya no hablaba con la misma timidez. Había una firmeza extraña en su tono, una seguridad que no era natural para él. No tardó en mostrar una actitud agresiva y dominante, algo que no correspondía con el hombre que había sido antes de la cirugía. El cirujano se sintió inquieto. Esto no era solo un cambio físico, esto era algo más. Un profundo malestar comenzó a invadirlo, pero trató de ignorarlo, convencido de que sus procedimientos eran infalibles. El cuerpo y la mente deben adaptarse, pensó, repitiendo una y otra vez la justificación que había utilizado durante años para tranquilizar su conciencia. Sin embargo, el miedo se instaló en su corazón cuando los pacientes comenzaron a pedirle cambios aún más radicales. Querían más que una simple mejora. Querían borrar completamente su pasado, cambiar su identidad, como si fuera posible empezar desde cero. Una tarde, tras recibir la noticia de que Clara había desaparecido de la clínica sin dejar rastro, el doctor de la Torre se dirigió a su despacho. Mientras revisaba los informes de los pacientes, algo en su mente comenzó a conectar los puntos. Clara había solicitado un cambio tan completo que casi no quedaba rastro de su antiguo ser. Lo mismo con Andrés, quien, después de la cirugía, comenzó a relatar historias sobre recuerdos de vidas que nunca había vivido. El cirujano sintió una punzada en su estómago. ¿Había algo más detrás de sus procedimientos? Algo que no estaba dispuesto a reconocer. El momento de la verdad llegó una noche cuando, agotado de noche sin dormir, se sentó frente a una vieja caja de archivos, buscando algo que lo explicara todo. Entre los documentos antiguos, encontró una serie de notas que databan de los primeros días de su carrera, cuando aún era un joven cirujano buscando fama. Los informes hablaban de un experimento olvidado, un procedimiento radical que había sido suspendido por sus implicaciones éticas. El objetivo de ese experimento era alterar la personalidad de un paciente a través de cambios físicos extremos. En esos informes se mencionaba un concepto extraño: la transferencia del alma. El doctor de la Torre sintió un escalofrío recorrer su espalda al leer esas palabras. ¿Era posible que lo que había comenzado como una simple cirugía estética estuviera relacionado con algo mucho más oscuro? ¿Las almas de sus pacientes podían estar atrapadas en sus nuevos cuerpos? En ese momento, el cirujano comprendió la magnitud de su error. No solo había estado transformando cuerpos, sino también robando vidas. Cada uno de esos pacientes, cuyas almas habían sido arrancadas y reemplazadas por algo extraño, estaba atrapado en una existencia torturante. Y lo peor de todo, él mismo había abierto la puerta a algo que ni siquiera comprendía por completo. El silencio de la clínica, que antes le parecía un reflejo de su éxito, comenzó a sentirse opresivo. Miró su propio reflejo en el cristal de la ventana. ¿Y si él también estaba perdiendo su alma? ¿Y si, al igual que sus pacientes, había cambiado más de lo que imaginaba? La idea lo aterrorizaba. Decidió buscar una solución. Tal vez, si detuviera los procedimientos y deshiciera sus intervenciones, podría revertir lo que había hecho. Pero al dar un paso hacia la puerta de su consultorio, algo lo detuvo. Un susurro, bajo, casi imperceptible, como una voz lejana, surgió de la sala. ¿Qué has hecho?, murmuró una voz conocida, una que reconoció como la de Clara. Al volverse, vio algo que lo paralizó por completo. La figura de Clara, con los ojos vacíos, la piel pálida y una sonrisa macabra. Se acercó lentamente hacia él, como si flotara. No era la Clara que conoció, pero sí era la que él había creado. La mujer ya no estaba viva, pero su alma, atrapada, buscaba venganza. Con el corazón acelerado, el doctor de la Torre retrocedió, la sombra de Clara acercándose con cada paso que él daba hacia atrás. Su mente luchaba por comprender lo que veía. Esto no es posible, pensó. Su respiración entrecortada. Clara,
La mujer que había transformado con tanto cuidado, que había tratado como un lienzo para su arte, ahora parecía más una pesadilla viva que una paciente recuperada. Su cuerpo estaba inmaculado, pero su alma, si es que aún podía llamarlo así, estaba rota. «¿Qué quieres?», preguntó el cirujano. La voz temblorosa. La sala estaba fría, y la luz del techo parpadeaba como si la clínica misma estuviera a punto de colapsar. Clara, o lo que quedaba de ella, sonrió. Su sonrisa era vacía, carente de humanidad. Se acercó más, sus movimientos suaves pero decididos, como si no tuviera prisa, como si ya no temiera el tiempo. «¿Qué quiero?», repitió, su tono bajo y gutural, como si la voz no le perteneciera. «Quiero que veas lo que has hecho. Quiero que entiendas lo que significa robar algo que no te pertenece». El cirujano sintió el peso de sus palabras, un peso que lo aplastaba con cada segundo que pasaba. «¿Qué he hecho?», pensó, pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, Clara levantó una mano, señalando la mesa de operaciones. En ella había una caja pequeña, cerrada con una tapa de vidrio. Dentro de la caja, varios fragmentos de rostros humanos estaban dispuestos en un patrón extraño, una especie de collage macabro de las caras que el cirujano había alterado a lo largo de los años. «¿Lo ves ahora?». La voz de Clara se hacía más distante, más etérea. «Has jugado con nosotros, y ahora somos las piezas de tu propio juego. Pero las piezas no se quedan en el tablero. Siempre encuentran su camino de vuelta». De la Torre miró fijamente los fragmentos. Su mente dio un vuelco, y un terror indescriptible lo invadió. Esas caras, esos ojos que una vez fueron parte de sus pacientes, ahora parecían mirarlo con acusación, como si su vida y su alma hubieran quedado atrapadas en un ciclo interminable. Cada rostro estaba incompleto, deformado, como si parte de ellos estuviera siendo absorbido por algo oscuro y desconocido. La figura de Clara dio un paso más hacia él, y por un momento, De la Torre pudo ver a través de ella, como si su esencia estuviera desintegrándose, reemplazada por algo más, algo que no era humano. El cirujano se dio cuenta con horror que el experimento no solo había alterado la apariencia externa de sus pacientes, sino que había creado una distorsión en sus almas, un vacío donde las identidades originales ya no existían. Las almas que había arrancado no podían descansar, y él las había condenado a existir en un limbo, atrapadas en cuerpos que no les pertenecían. «Te lo dije, doctor de la Torre», dijo Clara, mientras sus ojos vacíos se fijaban en los suyos. «Las almas no pueden ser cambiadas tan fácilmente. Cuando las arrancas, se desintegran y se quedan con hambre». El cirujano, paralizado, vio cómo las sombras a su alrededor se alargaban, tomando forma. Otros pacientes, otros rostros alterados, emergieron de las paredes, flotando hacia él, sin cuerpo pero con ojos, esos mismos ojos de los fragmentos de la caja. Eran los restos de los que había transformado, los que él había creído haber curado. Ahora, ellos lo rodeaban, sus almas reclamando venganza. «¿Por qué?», preguntó el doctor de la Torre, su voz apenas un susurro. «Porque te creíste más grande que nosotros», respondió Clara. Su voz ahora una mezcla de varias voces, solapándose y resonando como un eco lejano. «Porque nos robaste lo único que realmente teníamos». El cirujano sintió el aire volverse denso, pesado, como si todo lo que había hecho, todas sus transgresiones, se le vinieran encima. Su mente estaba a punto de colapsar, pero antes de que pudiera procesar más, algo en él comenzó a cambiar. No fue un dolor físico, sino una sensación de vacío, como si sus propios recuerdos se desvanecieran, como si su identidad estuviera siendo arrancada lentamente. De repente, el doctor de la Torre comprendió. Esto es lo que les hice a ellos, lo que les hice a sus almas, y ahora, la misma oscuridad lo reclamaba a él. Con manos temblorosas, se dirigió al espejo del consultorio, el único lugar donde pensaba que podría encontrar alguna respuesta, alguna manera de reconciliar lo que había hecho. Pero cuando se miró, ya no reconoció al hombre que veía frente a él. Su rostro había cambiado. No era el suyo, pero tampoco era el de alguien más. Era una mezcla de todos los rostros que había alterado a lo largo de su carrera. Los ojos de Clara, la sonrisa de Andrés,
los pómulos de Julia y la expresión vacía de todos los demás. Se dio cuenta de que sus transgresiones lo habían transformado de manera irreversible. Ya no tenía una identidad propia. ¿Qué has hecho?, susurró al reflejo, pero la voz que salió de sus labios no era la suya. El espejo reflejaba las caras que había robado, ahora fusionadas en una amalgama de horror. Y en ese instante, el doctor de la Torre entendió que ya no había vuelta atrás. Había pagado el precio de su obsesión con la perfección. Y ahora, él era parte de la colección que había creado, atrapado en una identidad ajena, condenado a vivir con las almas que había destruido, atrapado en una piel que no era la suya.